es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy sábado 12 de abril, está con nosotros nuestro amigo y periodista Maco Figueroa Valiente, también está nuestro compañero y presidente de la APG, el licenciado Hugo Rolando López y su servidor Otto Rothman. Hoy vamos a comentar temas que verdaderamente, pues, como todos los días comentamos, verdaderamente preocupan a los guatemaltecos. Y es que al final de todo esto, pues prácticamente queda en evidencia el caso del ministro de Energía y Minas, donde la Contraloría denuncia pues al ministro Eric Archila, y es que hay un contrato de 44 millones que fue autorizado de una manera pues bastante fraudulenta para favorecer a una empresa, pero ese es uno de los tantos actos de corrupción que vamos a comentar el día de hoy, y pues también vamos a comentar sobre la elección a fiscal general. Ya pues se evidencia algunos posibles candidatos que interesan a sectores a sectores sociales, civiles del país. También vamos a hablar brevemente de las críticas que se dieron ayer en la huelga de Dolores. Muy probablemente una huelga un poco bastante minimizada, pero aún con un contenido siempre humorístico. Lógicamente, pues la universidad ha sido bastante, por así decir, contaminada, cuestionada de este neoliberalismo que afecta a todos los guatemaltecos, y por lo tanto ha sido cuestionada por la misma sociedad, por sectores incluso profesionales. Pero lo que más preocupa es la corrupción, y lo que más preocupa son los cortes de la energía eléctrica, la libre expresión, o sea, la libre emisión del pensamiento, el derecho a la información, que se ven también amenazados por el proyecto de lo que podría ser un monopolio, pues prácticamente un monopolio construido o avalado por el gobierno. Esto es lo que tenemos. Vamos a ver acá un titular de ayer de Prensa Libre, y dice: Norma monopoliza las telecomunicaciones. Eso es lo que tenemos, los temas de hoy. Así es de que telecomunicaciones y MP y corrupción. Maco, ayer pues en el programa denunciábamos que incluso habrá que ponerles hasta algún arraigo, porque una vez se destape la olla, el Ministerio de Energía y Minas no ha sido un ministerio transparente. Ha habido tráfico de influencias, sobre todo en proyectos mineros, y el mismo ministro pues ha hecho galardón de los beneficios que se han logrado a través de ese tipo de tráfico debajo de la mesa. El gas propano, las gasolinas, el oro, la plata, el petróleo, todo ese montón de riqueza, de bienes patrimoniales de los guatemaltecos, negociados a través de un funcionario público que galardonea con jets, con yates, con carros del año, blindados, etcétera, no blindados, propiedades. Bueno, ¿cómo vemos eso mientras tanto corte de energía eléctrica en el interior? Y
hoy pues se evidencia, no lo estamos inventando. ¿Qué puedes decir de esto, Mac? Buen día, amigos y amigas televidentes que nos observan y escuchan a nivel nacional y más allá de las fronteras. Abordar el tema de energía y minas es hablar de corrupción. En programas anteriores, Otto Rothman señaló muy tajantemente el caso de el funcionario que ocupa este cargo, que dicho sea de paso, es propietario de un canal de televisión y también forma parte de una empresa radial a nivel nacional. Medio escrito. Y naturalmente medio escrito, o sea que están cubriendo todo lo que son los medios de comunicación en Guatemala. Hay que resaltar que empresas de radio y televisión han sido las entidades que patrocinan a candidatos presidenciables y, por qué no decirlo, también alcaldes municipales. A ellos, refiriéndome a energía y minas, les interesa el aspecto puramente personal, no así las necesidades de un pueblo que exige energía eléctrica a bajo costo, que exige energía eléctrica de buena calidad y no el servicio que está prestando Energuate, un capital español. Dicen que es inglés. Con recomendaciones de Álvaro Arzúcar. Entonces, estas dependencias están para hacer plata, pero se han olvidado de las necesidades que existen en los pueblos. Otto Rothman hacía referencia de esta problemática de la energía eléctrica. Y es que ningún guatemalteco consciente de su responsabilidad como tal no puede pagar una factura de 22,000 quetzales cuando que únicamente utiliza 3 focos de 25. Es increíble cómo Energuate concretamente se ha venido dando a la tarea de hacer estos cobros. Y por esa misma razón es que en este momento en distintos lugares de la República de Guatemala, más de 1 millón de personas no están pagando el servicio de energía eléctrica. Pero no es que no quieran pagar el servicio, sino se oponen al pago de facturas que realmente nada, absolutamente nada tienen que ver con el servicio. Y esto lo decimos documentalmente porque en nuestro poder tenemos facturas de Energuate, repito, por 22,000 quetzales, imagínense ustedes, 22,000 quetzales, que ni siquiera le cobran a una empresa que utilice servicios máximos de energía eléctrica. Entonces es condenable bajo todo punto de vista, Otto,
ese servicio pésimo de Energuate y de la misma empresa eléctrica de Guatemala, Sociedad Anónima, que cobran facturas que realmente no están acordes al servicio que prestan. Claro, gracias Maco. Y es que, Hugo, fíjate que se da mucho un exceso de cobros dentro de estos negocios. Cuando mencionas Arzú y se privatiza el servicio, sí, este señor, de primero inventan la empresa que se llamaba, antes de Oxa estaba Unión Fenosa, ¿sí? Que esa es la misma cosa que hoy. Sí, aparentemente Unión Fenosa era capital español, de Orsa también. Dicen que esta gente es un fondo de pensiones inglés. Lo que yo quiero decirte es, Hugo, el pueblo del interior de la República, comunidades muy sencillas, no pueden pagar cobros excesivos o no pueden pagar una energía eléctrica cara. A algunos comerciantes, y no comerciantes, algunos piratas empresarios han comercializado la empresa esta Energuate o de Orsa o Unión Fenosa, la han vendido probablemente alterando números de ganancias y números de ingresos. Y entonces, como que hay guatemaltecos, porque ahí está esta señora Bonilla, que fue presidenta del Banco de Guatemala, María Antonieta de Bonilla, es la presidenta de Energuate o la gerente. Y entonces yo pienso que tienen que como que a puro tubo, tienen que tienen que lograr ingresos que no son los que el pueblo de Guatemala puede pagar. Y entonces vienen las facturas inventadas, las facturas alteradas. Y es ahí donde las comunidades se unen y agarran valor, porque hay cobros de 2,000, 3,000, y hay gente que siembra tal vez 10 quintales de maíz en el año y está a 100 quetzales el quintal. Esos son 1,000 quetzales. Es que en el campo hay mucha gente que no hay trabajos, o sea, no hay otras fuentes de ingresos, no hay accesos, no hay educación, no hay tecnología, no hay acompañamiento del Estado para generar mejores, no solo mejores niveles de vida, o sea, no los hay. Aquí viene la pregunta: mientras el ministro de Energía y Minas y otros funcionarios públicos y mineros y petroleros andan gastando el dinero a diestra y siniestra, que conste que no es en sí, no me molesta que tengan cualquier tipo de vehículo, es el hecho que andan gastando el dinero como que, porque inclusive estas empresas se acogieron a la ley Maquila, y entonces todo es deducible, y andan comprando vehículos hasta de 2 millones de quetzales, cada vehículo 2 millones de quetzales, amigo. La Porsche Cayenne con blindaje, etcétera, son 2 millones de quetzales. Ahí vimos a un minero de San Rafael descender el otro día de una de esas Porsche que le mandaron a hacer especialmente a la fábrica. Lo vimos, bajó con su casco, todo así. Él se sentía orgulloso de ser minero, porque la plata viene. Pero todo esto ha sido responsabilidad de funcionarios. Hoy la Contraloría encuentra al final, no solo en eso, pero acá está: Contraloría denuncia al ministro de Energía y Minas por un delito de los cientos y tantos que hay ahí. Por favor, Hugo, que hay que aplicar rápido extinción de dominio, arraigos, más investigación. Merece que la CICIG entre ahí, porque es un grupo paralelo, porque ahí hay medios de comunicación. Yo quiero contarles: 39 millones de quetzales. Es el diario de ellos. Es el diario de Eric. Y yo no lo estoy inventando. Acá está. Por favor, sí. 39, por favor, donde dice 39.
Acá, vamos a acercarlo más. Vamos. No. Ey, aquí por favor. Vamos a ir rápidamente. Vamos rápidamente ahí. 39, no me la suelten la cámara. Bueno, ahí estamos. Donde dice 39 millones. 39 millones de quetzales. Eso le van dando a este periódico. Yo quiero que el pueblo se indigne. Quiero que el pueblo cuando vea este periódico lo rechace. Porque si lo reciben, son parte de la se contaminan. Primero lo que dice adentro es un interés político. Y segundo, se vuelven parte de la corrupción. ¿Cómo amarramos este montón de cuestiones juntas? Porque son muchas, pero se ve que hay estructuras que hay un tráfico de influencias y que hay una corrupción muy arraigada, y no sería la primera de estos señores Archila, no sería la primera. Vienen desde el tiempo de Lucas García. Aquí hay muchas situaciones que hay que hacerse notar. Lo interesante del día de hoy es la denuncia que fuera presentada por la Contraloría de Cuentas en contra de 11 miembros del INDE, 11 empleados y funcionarios públicos. Creo que eso es bastante. Luego viene de los 44.4 millones de quetzales en una obra adjudicada a una empresa brasileña, que no sabemos si es empresa de papel o no lo es. La tercera interrogante es, sinceramente, ver hasta dónde va a llegar esta denuncia en el Ministerio Público, porque quien tiene los medios en un momento dado tiene el poder, y quien tiene los recursos pues maneja las instituciones. Y no sería raro que esta denuncia, imagínense, tenemos un contrato también de 1.524 millones en 2 contratos para seguridad, y ese contrato específicamente es para compras de videos y cámaras. Y lo cierto es que aquí pues hay varios hechos. Primero, verificar, como dicen ellos, no se va a llevar a cabo el procedimiento de la licitación pública en cuanto al proyecto de cámaras y videos. Es decir, se va a comprar por excepción. El otro asunto es de la Contraloría de Cuentas. En uno no hay ninguna denuncia en cuanto a la compra de... Vamos a recibir una llamada y vamos a continuar. Adelante, le escuchamos. Muchas gracias, señores de Vercanal, muy buenos días. Buen día. Fíjense que yo quería darle las gracias a todos ustedes porque realmente están cumpliendo esa gran labor que, aunque ustedes lo miren de lejos o lo miren muy desconsolados, el pueblo está aprendiendo. Yo siento que todo el pueblo está ya manifestándose porque realmente están entendiendo qué es lo que está pasando en el gobierno. Un despilfarro pero desmedido, un desorden pero de una vez incontrolable. Y ya ven que ahora está la prensa libre, el periódico, ya hay muchas gentes que se están manifestando, pero la guía, la cabeza, los principales actores de que esto se iniciara fue Vercanal, a través de hombres como ustedes, que yo espero en Dios que Él los proteja, que Él los bendiga, que Él les dé fuerza, les dé sabiduría, porque yo estoy muy seguro que todo lo que se hace para bien de la humanidad, Dios lo avala. Y cuando ustedes concientizan, orientan y le dan el conocimiento real a la gente, eso Dios lo aplaude, y por eso soy contento. Y sigan, porque el INDE tiene esos grandes problemas también. El IX deja de pagarle a sus jubilados, les anda sacando resoluciones negativas
se quedan con el pisto a la pobre gente, pero para gastarlo en seguridad y gastarlo en trabajadores que solo dan vueltas y vueltas en el ICS, no hacen nada. Acaban de meter no menos de 150 agentes al ICS para estar cumpliendo la misma función que cumplen las pantallas. Sin embargo, como es gente del partido, la andan metiendo, y a los jubilados les andan negando su jubilación. La gente que tramita ahí su jubilación andan inventando que las cosas no se completaron, que el microfilm no lo recibió, pero nunca se esfuerzan por darle al trabajador lo que reportó, lo que aportó para el programa. Entonces, INDE, ICS, Telguas, Energía y Minas, Jesucristo, este es un gentío madre que están haciendo el aeropuerto. Acérquense un poquito ustedes ahí. Entonces yo les suplicaría que no bajen la guardia, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias por su continuando comentario. con el tema, vamos a agradecer ese pensamiento que va pues muy solidario para nosotros, lo cual agradecemos. Sin embargo, ese contrato anómalo que ha señalado la Contraloría de Cuentas en contra de esta empresa, de un proyecto de 44.4 millones de quetzales, y donde también se ha denunciado al ministro de Energía y Minas. Eso de las medidas cautelares como arraigo, pues en un momento dado se pueden ejecutar, pero lo que sería oportuno es ver si ese procedimiento penal que está a cargo del Ministerio Público, si es que la Contraloría de Cuentas lo va a hacer en materia penal, no se va a ir por el lado administrativo para declarar una rescisión del contrato, que es dejar sin efecto el mismo, y declararlo por parte del organismo ejecutivo lesivo a los intereses de Guatemala. Es decir, varias cosas se pueden realizar al respecto, pero procesalmente a veces, y lamentablemente, pues no llegan estos funcionarios a un juicio oral y público para que sean condenados por esta serie de ilícitos, como pudiera darse abuso de autoridad, que lamentablemente muy bien se puede tipificar en cuanto al accionar de la Contraloría de Cuentas, porque no solamente se va desde el punto de vista administrativo de lo que señala la ley de contratos y contrataciones, la ley de la Contraloría de Cuentas, y que se le multe o que se tengan reparos. Eso creo que no es y sería algo inconveniente, sino que se vayan desde el punto de vista penal para limpiar, esa es la palabra, limpiar las instituciones del gobierno que se aprovechan de los recursos que pagamos todos los guatemaltecos con los impuestos que recibe la SAT. Porque si nos vamos a la Contraloría de Cuentas, y lo hemos denunciado aquí en Vea Canal, que son salarios millonarios los que devenga la Contralora y la Subcontralora y demás funcionarios públicos que tienen altos cargos, pues no sé si esta denuncia lo están haciendo porque poco tiempo les queda en el cargo, o porque el gobierno realmente ya solo le queda año, 7 meses para poder dejar la presidencia, y por supuesto los demás funcionarios públicos como el director del INDE y los ministros de los distintos ministerios. Por ello es que es bastante complejo la situación, y es grave también que está sucediendo en nuestro país, y ojalá, sinceramente, que el Ministerio Público, si es que recibe la denuncia a través de la Contraloría, y no se centre únicamente en el renglón administrativo, como alguna multa o algún reparo, porque ¿a dónde vamos a parar? Okay. Ese es el problema. Sí. Hugo, ¿se puede el Ministerio Público por iniciativa empezar una demanda penal? El Ministerio Público, como representante del Estado en materia penal, lo puede hacer de oficio.
lo puede hacer de oficio, por ejemplo, si mira o lee un medio de comunicación y observa que dentro de su contenido de esta denuncia, pues se supone que se produjo un hecho ilícito, lo puede hacer de oficio. Y principalmente cuando son funcionarios públicos, que se aplica la pena y una tercera parte cuando son condenados. De ahí la necesidad de hacerlo público, y si los señores del INDE son responsables, porque sabemos que ya renunció el presidente del INDE, sabemos que por supuesto hay un interino, pero hay responsabilidad de los demás funcionarios de esta institución que tiene a su cargo brindar la electricidad y que vende la electricidad a una empresa extranjera para que ellos exploten el recurso y lleven dinero para otros países. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable, porque si el INDE es una institución nacional que fue creada con el dinero de los guatemaltecos, la venta de la energía eléctrica debe hacerse directo para que baje su costo y no, entre comillas, esa tarifa social que no se cumple. Por eso es que nos alegramos de la denuncia de la Contraloría, que acaparó los titulares de los diferentes medios de comunicación social, pero ojalá no se quede simplemente en denuncia, Claro. porque ¿para qué va a servir? Solo va a ser alaraca y nada de ópera en cuanto a un procedimiento penal en contra de los responsables, porque son 44.4 millones de quetzales, que es una cifra que bien puede servir para hospitales, para educación, para caminos, para salubridad y tantas cosas. Claro, gracias, Hugo. Acá lo que nos preocupa es, si vemos nuevamente, bueno, ya vimos ahí la suma de varios millones de quetzales, también de corrupción. Es que el mismo personaje es reincidente. O sea, eso es lo más preocupante, que son varios aspectos en los que se le ha vinculado y le ha provocado. Primero, a él se le podría acusar, como Evo Morales lo hizo en Bolivia. Esta semana empezaron un juicio por traición a la patria contra el ministro de Energía y Minas de Bolivia, porque murieron dos ciudadanos en un conflicto de minería. Y entonces suspenden al ministro y de una vez es acusado penalmente por traición a la patria. A mí, sí, vamos con la llamada, pero quiero dejar claro, son varios indicios de corrupción en ese ministerio. Ese ministerio ha desviado fondos para un canal de televisión. Para un medio escrito. Decenas de millones de quetzales. Han desviado fondos para un medio escrito, 39 millones punto 200 mil en 2 años. Para una emisora son 19 millones, si no estoy mal. Propiedad de ellos también. Propiedad también de estos señores. O sea, aquí tiene, este es un aparato paralelo, esta es una estructura. Pura Sonora también. Esta es una mafia, y no hemos tocado la mafia de Ángel González, pero también es otro, ahí hay otros cientos de millones de quetzales. La llamada. Vamos con la llamada, buenos días. Gracias, muy amable. Aló. Adelante. Le escuchamos. Aló. Le escuchamos. Muy buenos días, señores de Vea Canal. Aquí les habla un afiliado al CAMIP para hacer una denuncia. ¿Ah? Le escuchamos. Para hacer una denuncia grandemente. Para denunciar que estamos siendo muy maltratados por todo el personal de CAMIP. No hay ninguna persona ahí que se preocupe por atendernos. Por ejemplo, yo ayer llegué a las 6:15 de la mañana y salí a las 4:30 de la tarde con 2 cajitas de ibuprofeno. Tanto arriba como abajo, todos los funcionarios de ahí del CAMIP no funcionan de acuerdo a las necesidades de nosotros los afiliados. Pero
Hay algo más. Las secretarias de las clínicas que atienden a los viejitos son la 22, la 23 y la 29. Son malas secretarias. Tienen pésimo servicio. Tratan mal a nosotros los que llegamos a pedir el servicio y nos atienden como la gana les da. Una denuncia en contra del CAMIP, por favor, don Otto, y espero pues que nuestras quejas como afectados, ya que nuestro trabajo fue dado y nuestras contribuciones fueron dadas, aunque no quisiéramos, los tuvimos que dar. Por eso, por favor, les suplico que me hagan favor de hacer esta denuncia, don Otto. Gracias, está hecha. Para que podamos, ¿qué dice? Está hecha. Sí, con mucho gusto. Sinceramente, aquí Vea Canal es una tribuna libre. Si CAMIP ha prestado un pésimo servicio, no solamente CAMIP, sino las demás instituciones del Estado. Tenemos una denuncia de un compañero, Tito Muñoz Urizar, que tiene 5 meses de estar esperando que le otorguen su jubilación y no tiene ni un centavo. Ya se comunicó conmigo y me dijo, mire, por favor, hay que hacer algo por los que están pidiendo su jubilación. Y así como él, como este televidente y amigo, está denunciando el pésimo servicio que presta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que le ha dado empleo a un montón de militares y asesores, y que hay una serie de denuncias anómalas de las compras de medicina. ¿Qué se puede esperar de esa institución? Tristemente, pues, fue un legado de Juan José Arévalo en el primer gobierno de la Revolución, pero hoy está pues, hecho trizas, han hecho malos negocios, unos fideicomisos que se perdieron de muchos millones de quetzales en años anteriores, y ahora el mal servicio para los pacientes. Por favor, atiendan a los guatemaltecos, que ellos dejaron su cuota de pago como trabajadores y es necesario. Así que ahí va el comentario para usted y para todos los jubilados y todos los empleados que pagan su cuota al Seguro Social y que son mal atendidos. Ojalá se escuche por la Junta Directiva y tomen acciones inmediatas para que sus afiliados sean bien atendidos, porque se lo merecen. Claro, gracias. Vamos a pasar siempre, pero antes quiero hacer un llamado y en gran parte la forma de la atención hacia el público y el comportamiento de los trabajadores de medio rango, de bajo rango, es el reflejo de los directores, es el reflejo de las autoridades. Así es de que toda mala atención, todo mal servicio, todo acto de corrupción va acompañado de un ejemplo, de que lo ven como algo, imitan al de arriba. Así es de que aquí está de cabezas el Estado de Guatemala, pero también la sociedad se ha vuelto egoísta. O sea, los trabajadores, las secretarias que atienden al público, pues ¿qué les quita ser amables a ser amargas? O hombres amargos o alegres. ¿Qué les quita tener esa fina atención? El día tiene 24 horas y no va a pasar una más o una menos por una buena atención o una mala atención. Yo pienso que uno debe hacer las cosas porque le gusta hacerlas, y si no, pues hay mucha gente también que quiere trabajar, y entonces cedan el espacio para los que tengan la paciencia, para los que tengan ese amor al prójimo o ese deseo de servir al prójimo, al vecino, al hermano, al compañero. Eso es algo que, pero en todo el Estado históricamente se da ese tipo de actitud, porque no hay esa comunicación con los directores o autoridades altas con los de abajo. Ese es el reflejo. Yo te quiero contar que hay un ejemplo interesante, el de Anabela de León. De verdad, yo tuve la oportunidad de estar en el registro de la propiedad, y hay una buena disposición verdaderamente de todos los trabajadores. Es impresionante, pero ella está como que es profesora o como que es directora, pero
bueno, está asumiendo su rol de directora y está atrás de todos y permanentemente da recorridos en todos los lugares y la gente tiene buena actitud hacia el usuario. O sea, hay otros problemas por ahí que están tratando de resolver en el registro de la propiedad, pero mientras tanto hay una buena actitud, hay un ejemplo, sí se puede. Lo que quiero decir es, sí se puede. Vamos ¿seguimos con la corrupción o pasamos a la elección al próximo fiscal? Yo creo que sí. Pasamos al tema de la elección al próximo fiscal. Hoy pues titula el periódico Ronnie López y Claudia Paz y Paz con mejor perfil según la CICIG. Ronnie López ha hecho una carrera interesante. Lógicamente pues el MP tiene contrapesos para mal, no para bien, ¿verdad? No es, el MP está infectado, está contaminado, hay poca gente buena, pero hay. Es cuestión de que el Ejecutivo deje de meter las manos, que el Congreso apoye al Ministerio Público y que también quien vaya a quedar electo asuma con un rol responsable y persiga a todos por igual, no solo a los, digamos, delincuentes de campo, sino que agarre también a los de cuello blanco, a los dueños de la guayaba, que agarre a esa gente que le ha hecho daño a este país y que tiene a este país en el submundo de un desarrollo de tercer mundo, no de segundo mundo. Vivimos en un país de tercer mundo. Vayamos al interior de la República. Mire, muy aparte es la naturaleza a la pobreza. El país es lindo, pero hay mucha necesidad. No hay lo mínimo para los guatemaltecos del área rural. No lo hay. No hay educación, no hay tecnología, no hay créditos, no hay asesoría, no hay acompañamiento. Los servicios son caros. Y los servicios son caros y no sirven, pero tampoco estamos a favor de la privatización, porque alguien llamó ayer y dijo, es que quieren privatizar el INDE, por eso están haciendo todo esto. No, o sea, no vamos a dejar que privaticen el INDE, hay que nacionalizar la energía eléctrica, por lo menos la comercialización, porque si metemos al Estado dentro de este pastel, entonces, en este pastel de la comercialización, el Estado va a tener que asumir un rol más importante o más responsable y va a tener que pelear contra los generadores. O sea, bueno, si quieren que subsidien, si es un Estado tonto, que subsidie. Y si no, que le entre a la generación también. MP. Bueno, vamos a tocar el caso del MP. El Ministerio Público, como ente autónomo, es el responsable de la persecución penal y sus lineamientos están debidamente reglados, valga la redundancia, dentro de la Constitución Política y también su ley orgánica. De ahí la necesidad de hacer una pequeña exposición para que nuestros televidentes puedan apreciar mejor. Vamos a recibir una llamada, le escuchamos y continuaremos. Gracias. Buen día, yo también quiero hacer una denuncia respecto a Ix. Mi esposo tiene 3 años de haber metido su jubilación y no hay modo de que le salga, ni le dicen venga cada vez que va, dicen venga cada 3 meses. Y no hay una solución, ya no tenemos que comer, ya nos van a sacar a la calle, no hemos pagado nuestra casita, entonces no sé cómo hacer, solo yo estoy sosteniendo, pero yo es una miseria lo que gano también, trabajé en el Estado, soy jubilada, pero es una miseria lo que gano y ya no tenemos que comer. Es injusto que el ICE esté llevando todo y nos esté dejando sin comer a nosotros. Es un pecado eso de ver. Esa es mi denuncia, espero de que ellos algún día escuchen y entiendan de que uno tiene necesidad y para la miseria que le pagan a uno deberían de pagarlo inmediatamente. Muchas gracias.
Es cierto. Y lo felicito por su programa. Gracias. Vamos a Muchas continuar gracias. con el MP. Luego de que ya enfocamos la base legal del Ministerio Público, nos vamos a lo que es la famosa comisión de postulación, que a decir verdad ha sido cuestionada por propios y extraños, porque se aduce de que hay intereses políticos, intereses de gobierno, intereses de los dueños de la guayaba, como dice nuestro gerente general Otto Rothman, y hay 13 aspirantes cuestionados por tachas, y se hace énfasis en 2 candidatos. En lo personal creo de que debe llegar una persona que sea idónea. La idoneidad significa ser honorable, capaz, llenar los requisitos correspondientes que regula su propia ley orgánica y la Constitución política, y por supuesto ser honrado y tener carácter, capacidad para poder desempeñar sin ningún fin político, personalista y con objetividad. Tristemente, pues, no llega un abogado penalista, solo llegan personas que han tenido cargos en otras instituciones, que como lo hemos denunciado con Maco en diferentes programas, Maco Figueroa Valiente, son los mismos. Y me parece que en este gobierno, naturalmente, tiene que ser nombrado uno afín por razones políticas. Tiene que cuidar las espaldas de los funcionarios actuales, porque muchos se han enriquecido y ven peligro porque llegue una fiscal, hombre o mujer, que tenga carácter, que los procese y los tribunales de justicia los condenen. Pero la necesidad que se integre una comisión de postulación honorable, que por cierto también han sido cuestionados, pues en un momento dado podría dejar en el tintero a muchos aspirantes que tienen el mejor deseo de realizar un buen trabajo. Vamos a recibir una llamada, le escuchamos. Quiero contarle que yo hablo aquí de Puerto Barrios. Nosotros somos jubilados de hace 1 año, 4 meses. Y siempre nos están engañando que nos van a pagar la indemnización. Nosotros trabajamos en la municipalidad y no los pagan, que nos pagan, nos dan 2.000 quetzales cada 2 meses, cada 3 meses. Y estamos igual que la señora que llamó del IX, de que también está aguantando hambre. Así estamos nosotros. Yo me llamo Carlos Paz, tengo 1 año, 4 meses que me jubilé ahí de la municipalidad de Puerto Barrios y no nos pagan. Las utilidades que dieron de la empresa portaria dijeron que nos iban a pagar y solo dieron 3.000, 4.000 quetzales y nosotros ya no tenemos también que comer. Nosotros quisiéramos que dieran eso al aire libre para ver qué pueden hacer. Gracias. Pues es interesante recibir las denuncias y exhortamos al señor alcalde para que le pague a sus empleados que por ley les corresponde sus prestaciones. Pero continuando con el MP, hay mucho interés político, hay mucho interés económico, hay mucho interés hasta de la CICIG, que es una institución que hasta cierto punto no ha hecho absolutamente nada por el país. Al parecer tiene miedo o está amarrado de las manos, porque debería investigar, como dice Otto Rothman, esa mafia paralela que hay de los negocios de la electricidad, esa mafia paralela que hay dentro de los negocios que hace el Ejecutivo, y llevarlos a los tribunales de justicia, porque así como está el trabajo de la CICIG, que deja mucho que desear, pues no hay confiabilidad, no hay credibilidad. De ahí que si ellos se pronuncian a favor y en contra de algún aspirante, la población guatemalteca, pues ni tú ni pan, no le tiene confianza, y por eso exhortamos a la comisión de postulación que haga un trabajo efectivo,
que seleccione bien a las personas, que no se deje llevar o influir por criterios de terceras personas, de grupos de poder, porque hasta los grupos de presión, que muchas veces reciben donaciones del extranjero, tienen que justificar su trabajo para sentir que están haciendo algo por el país y que a la larga no hacen absolutamente nada. Es un buen punto para que Guatemala tenga un buen fiscal y que el Ministerio Público haga realmente esas tres grandes funciones, como la persecución penal, velar por el estricto cumplimiento de la ley, las leyes del país, y la acción penal, llevar a los tribunales a las personas para que sean juzgadas. Así que ahí me quedo para darle oportunidad a mis compañeros para que se pronuncie de esta elección, que debe ser cristalina, debe ser transparente y en favor de todos los guatemaltecos. Claro. Bueno, Maco, realmente se espera mucho del Ministerio Público, se espera mucho de la CICIG. Acá vemos cómo la Comisión Internacional de Juristas, en el caso de la juez Jazmín Barrios, pues denuncian que los ataques contra jueces independientes vienen a través de un pacto de impunidad. Y esto pues evidencia que hace años se viene dando ese pacto de impunidad. Incluso algunos pues de sus integrantes de estos grupos habrían surgido, dice, tras el juicio por genocidio. Pero esto viene desde hace años. Estos grupos vienen, la verdad, hay una técnica en Guatemala muy utilizada, y se acuerdan ustedes de los famosos cañonazos y a veces esas compras que se hacen de voluntades. La oligarquía tiene esa técnica y cuando la necesitan la utilizan, y si no viene la otra, la desaparición. Pero cuando necesitan tirar varios millones los tiran, y si no, miremos cómo algunas leyes expresas en el Congreso de la República pasan, son cañonazos de 20 millones, de 15 millones, de 5 millones, así como le llaman ellos, cañonazos de un montón de millones. Pero el fiscal, en este caso, se espera a alguien que pueda evitar esos cañonazos. ¿Acaso no tendría que llevar un conocimiento claro de cómo es que quienes originan el mal en el país? Porque el mal lo originan a propósito y luego todo se degenera, porque como hay desorden, pues bueno, pero aquellos son los que lo generan para obtener la ganancia. La ganancia de pescadores. Así es. Desgraciadamente, y eso no es de este momento, hace algunos años una organización sindical bautizó al Ministerio Público como monumento a la corrupción. Es que esas fiscalías fueron muy malas. No estamos haciendo referencia de nombres, porque sabemos que hay excelentes trabajadores en el Ministerio Público. Indiscutiblemente hay buenos elementos, pero desafortunadamente también hay malos elementos. Y ahora, cuando estamos en las vísperas del cambio de fiscal general o jefe del Ministerio Público, se han dado una serie de situaciones, y una de ellas es que se decidió que no concluyera el periodo de la licenciada Paz y Paz en diciembre, sino en el mes de mayo. Lamentablemente, aquí es en donde
tenemos que traer o retraer a muchos aspirantes a ese cargo. Y en su mayoría, todos con un chaleco bajo la camisa. Y en el caso de las mujeres, bajo la blusa, un chaleco. Y no podemos pasar inadvertidos de que efectivamente quien llegue a ese cargo tiene que ser previamente condicionado o condicionada. Recordemos que el actual gobierno ya está a 1 año y meses de concluir su periodo, pero debe de preocuparse porque llegue alguien que le vaya a cuidar las espaldas, porque ningún guatemalteco va a dudar de que al concluir este periodo habrán muchas denuncias en contra de quienes nos están gobernando. Entonces, es interesante conocer quién llegará a ocupar ese cargo. Ojalá de que quien sea elegida o elegido como nuevo fiscal esté consciente de su alta responsabilidad que va a tener en su espalda, porque es un cargo muy, pero muy delicado. Esta tribuna libre de la expresión de los guatemaltecos, como es Vea Canal, insta al gobierno a que verdaderamente elija no políticamente, sino que elija a una persona digna que sea representante de este ente que hoy por hoy, como ya dije, fue elegido así, monumento a la corrupción. Me estoy refiriendo al Ministerio Público. Así que esperemos a ver qué decide el señor presidente, pero ojalá que elija verdaderamente a quien no lleve compromisos políticos, muy especialmente. Claro, al final de todo esto, como lo comentamos, depende del apoyo también del Estado, del Ejecutivo. De verdad, el apoyo del Ejecutivo es importante, que no se meta en cuestiones internas del MP, que deje una libre acción y un apoyo directo. También es importante el apoyo del Congreso para que se nombre la Junta del MP, que no se ha logrado nombrar el Consejo, para evitar el despido de funcionarios que están vinculados a intereses particulares. Hay una gran cantidad también de fiscales que llevan intereses particulares que lógicamente pues transmiten información. Infiltrar a esas instituciones no es nada difícil, es muy fácil, sobre todo porque al guatemalteco de la capital le gusta mucho el dinero, así, o sea, dignidad tiene poca, eso es verdad. Y entonces infiltrar esas instituciones no es difícil, es bien fácil, pero si las instituciones se pusieran de acuerdo, si los funcionarios, los burócratas, verdaderamente jueces, o sea, o instituciones como la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad o el Congreso o el Estado, ellos podrían cambiar el panorama del Ministerio Público. La CICIG no sabemos todavía hasta el día de hoy qué ha hecho. Sabemos que hay un pequeño acompañamiento, sabemos que hay un poco de temor de los grupos de no excederse mientras esté la CICIG. O sea, muchas veces no es necesario que hagan algo, han tal vez detenido un poco algo.
los cuates tienen un poco de pudor o de miedo. Y entonces les ha limitado su acción delincuencial, porque imaginémonos que no estuviera la CICIG. También esto fuera algo, imagínense ustedes, si con la CICIG cómo se comportan, ahora sin la CICIG. O sea, veamos que es necesaria la CICIG en Guatemala, sí. Que no hay gente en Guatemala capaz de asumir de frente ciertas situaciones difíciles, sí, no hay gente, no la veo. O sea, hay algunos que tratan, pero alguien que quiera irse a dar de frente y verdaderamente chocar contra estos poderes fácticos, Lo matan. pues lo matan. Muy bien, lo matan. Pero ¿qué tal si matan a uno y matan a otro y matan a otro? Pues yo digo que en algún momento tendrán que dejar de matar porque se les va a dejar el pueblo encima. No van a poder matar a muchos. Pero así suena, ¿verdad? Pero, o sea, la misma fiscal que de todos los fiscales ha hecho una mejor labor, de todos los fiscales pasados ha hecho una mejor labor, tampoco se ha querido enfrentar a esos poderes fácticos de cuello blanco. Y si no los tocan, esto no va a cambiar nada. Si no tocan a esos grupos, no va a cambiar nada. Esos poderes paralelos que están a la par del Ejecutivo, a la par de los presidentes, a la par de, los dueños de los ministros, porque al final son dueños, los ministros, no vayan a creer mis amigos que llegan así por casualidad. Ellos obedecen a otros intereses. Ellos no son, digamos, Eric, yo no sé a quién le obedece, pero yo estoy seguro que ahí hay un padrino. O dos. O más. O más. Como hay petróleo, en el petróleo no sé quién, yo no conozco a ningún petrolero, pero hay minería, yo no conozco a ninguna empresa canadiense. Estoy seguro que ellos apadrinaron en la campaña. Y el gas propano, el azúcar, energía y minas, también energía y minas tiene que ver con el azúcar. La cerveza. Y aparte hay otros empresarios guatemaltecos que se dedican a padrinar a futuros funcionarios. ¿Cómo se refieren además? A las hidroeléctricas, ahí están los del pollo. También tienen padrino por ese lado. O sea, si vamos a ver el árbol genealógico de este señor, ay Dios, a saber a dónde vamos a llegar. Pero todo es crimen, porque el subdesarrollo es crimen, la corrupción es crimen, la impunidad es crimen. Los pollos son crímenes. Sí. Buenos días, adelante. Buenos días, saludos al panel que se encuentra hoy en Beacanal. Solo quería decirles algo importante. Por ejemplo, en la Biblia, traslademos a la Biblia, sí, es infalible, según mi opinión, ¿verdad? Fíjense que Eclesiastés 4:1 dice que el pueblo está llorando, está siendo atormentado, y en la mano de quienes atormentan al pueblo, pues hay poder. ¿Quién puede ayudarlos? Se pregunta ahí el Salomón, ¿verdad? Bueno, pasando a otro texto, Eclesiastés 8:9, dice que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Ahora la pregunta es, ¿quién puede solucionar eso? Entonces, vemos que este sistema está hecho a la medida de ellos. Como dijo el que está comentando en medio, el director del APG, ¿quién puede realmente meterse contra esos grupos de poder? Aparte de que hay un ángel demoníaco detrás de todos ellos. Entonces ahí solamente la respuesta sería en el libro de Daniel, capítulo 2 y versículo 44. Solo un ser divino nada más puede cambiar eso. Muchas gracias. Buen día. Pero si su pueblo lo gana, si su pueblo lo lucha, porque solo así, por así nos va a venir un milagro difícil. O sea, el pueblo tiene que también actuar. Sí, dale.
lo que sucede actualmente es lo siguiente. Por ejemplo, las campañas políticas. Todas las campañas políticas tienen padrino. Ninguna campaña política se maneja por sí solo, sin dinero. Hoy, el sector económico tiene patrocinadores dentro del Ministerio Público, porque dentro del sector económico también hay delincuentes de cuello blanco, como en todo sector de la sociedad guatemalteca. Y si son perseguidos, pues van a tener problemas. Luego viene el sector político. Todos los entes políticos, el Congreso, el organismo ejecutivo, los partidos políticos, también tienen sus intereses dentro de esa comisión de postulación, porque durante la semana se denunciaron a varios miembros de la comisión de postulación que aparentemente y entre comillas eran miembros del Partido Patriota. No vamos a señalar nombre porque aquí no vamos a echarle tierra a nadie, ni lodo, sino hacer algún análisis que es importante. Es importante escuchar a nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes ante todo de lo que está pasando en nuestro país. Por ejemplo, si en el IX, por ejemplo, se están cometiendo ilícitos penales con la compra de medicina, hay anomalías, tiene que intervenir el Ministerio Público. Otro ejemplo, en cuanto a los 44.4 millones de quetzales del proyecto Xalala, del INDE, y hay ilícitos penales, tiene que perseguir el Ministerio Público. Si el crimen organizado, por ejemplo, la droga, la compra de armas de fuego o bienes inmuebles millonarios, tiene que intervenir el Ministerio Público si hay anomalías. Si dentro de los funcionarios públicos existe corrupción, existe impunidad en cuanto a los jueces y al propio Ministerio Público, tiene que intervenir el Ministerio Público. De ahí la importancia de este ente en la vida de todos los guatemaltecos y guatemaltecas para poder vivir en un Estado de Derecho, porque para eso es la justicia, para vivir en paz, para que se dé la equidad. Pero si no se da y hay anarquía, hay un Estado fallido, ¿a dónde va a ir a parar Guatemala? La importancia del ente de la persecución penal es de suma utilidad que llegue un funcionario público honrado, idóneo y capaz. Hugo, rápidamente por el tiempo, necesitas 5 minutos, pero nosotros también queremos, saquemos ese titular por favor, y es que en el Congreso los diputados sacaron una ley express donde pretenden monopolizar las telecomunicaciones, pero más allá de las telecomunicaciones pretenden desplazar a los cable operadores, pretenden de alguna manera controlar la información, controlar la noticia, controlar la opinión, controlar la libre emisión del pensamiento, controlar el derecho a la información. Aquí hay delitos inconstitucionales o constitucionales. Aquí hay inconstitucionalidades. ¿Qué podemos hacer, Hugo, como abogado y como miembro de APG, presidente de APG? Sabemos que se están organizando los más de 500 cable operadores para iniciar, una acción, pero eso cuando se dé la ley, o sea, fue aprobada en primera lectura, ¿verdad? Pero cuando ya la ley se puede generar un amparo. Ahora, ¿qué delitos hay? Y fíjate que las municipalidades, pues los alcaldes o consejo que no dejen que pongan una torre o que no dejen que zanjeen o que arruinen algo, les pueden poner hasta 8 años de prisión y 25,000 quetzales de multa. O sea, las municipalidades quedaron, sujetas a una empresa privada, porque dicen que, según Ricardo Sagastume, que todo el mundo le está apostando a las telecomunicaciones, y Ricardo Sagastume dice que ahora el desarrollo se mide con las redes,
porque eso genera confianza, dice el clima de inversión en el país es apto. Entonces se tiran una su ley express, dice que lo agarraron por sorpresa a él, como miembro de la Cámara de Telecomunicaciones. Pero al pueblo no lo van a agarrar por sorpresa, porque el pueblo tiene que defender su libre expresión, su libre opinión. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué le recomendás a los cable operadores y a los alcaldes a nivel nacional? Primero, hay una violación a la autonomía municipal. Los municipios son autónomos de conformidad con la propia Constitución Política y el Código Municipal. Ellos tienen que autorizar por norma legal toda obra que esté dentro de su municipio e inclusive cualquier construcción. Se violentó la autonomía municipal. En cuanto a esta ley, que por cierto, solapadamente es para controlar los presidios, entre comillas. Sí, es una mentirota. Y que no salga información para extorsionar, pues indiscutiblemente, si va a haber grabaciones, se está violentando, por supuesto, la Constitución Política en cuanto al artículo 35, porque son datos sensibles, son datos personales y es una información y es una comunicación privada. Por eso hay que analizar en forma estricta lo que regula el artículo 24 constitucional y también el bien común. Es interesante la protesta que están haciendo los cableros y nosotros como APG nos solidarizamos con ellos, rechazamos esta ley y ojalá que se nos dé la oportunidad como terceros para poder evacuar las audiencias respectivas. Recomendamos que nos den audiencia y que se nos tomen en cuenta a los cableros y a las municipalidades para que el APG pueda pronunciarse legalmente como ente que vela por la libre emisión del pensamiento, por la libertad de expresión, y lo vamos a hacer, porque si se violenta y se viola esa comunicación privada, esa libertad de acción, esa libertad de comunicación, esa violación a la autonomía municipal, por supuesto que es inconstitucional este proyecto de ley, que aún no es una ley vigente, porque si se aprobó, pues tiene que salir publicada en el diario oficial y posteriormente su vigencia, y es el momento preciso para poder accionar jurídicamente, no con un amparo, sino a través de una acción de inconstitucionalidad para dejarla sin efecto porque viola derechos y garantías constitucionales. Y ahí la necesidad de hacerlo público. Esperamos pues que los cableros que hacen un buen trabajo así que con su proyección, brindando cultura, brindando información, apoyando el arte, y a las municipalidades pues defiendan su territorio, defiendan su autonomía, y esperamos pues ser tomados en cuenta. Claro, ¿no? Y de hecho pues iniciar las acciones desde ya, los pronunciamientos desde ya, para evitar entrar en polémicas judiciales, legales y bueno, y que se siga sintiendo ese clima de zozobra que viven los guatemaltecos, porque desgraciadamente el gobierno no se ha dado cuenta, y los políticos tampoco, y los gobernantes, o sea, los funcionarios tampoco, no se han dado cuenta que el generar todo este tipo de tonterías y el generar esos niveles de corrupción sí generan incertidumbre y generan incluso contracción, generan inflación, generan todo tipo de fenómeno que al final el más afectado es el pueblo de Guatemala. Créanme, no hay desarrollo en el interior de la República, créanme, hay muchas necesidades en el interior de la República y se están haciendo de la vista gorda capitalinos,
empresarios, políticos, religiosos y otro montón de gente que tienen la posibilidad de hacer algo y no lo hacen. Así es de que, Maco, despedís el programa el día de hoy, Maco. Bueno, yo quiero retomar un caso, ya no me dieron chance de hacerlo. De la huelga, ¿no? Y de la APG también. De que, imagínense ustedes, que el INDE vende a Energuate el kilovatio a 28 centavos y al guatemalteco le aplican 2 quetzales. Imagínense qué diferencia. ¿Por qué el Estado le vende a otra empresa? ¿Por qué no lo vende directamente al pueblo? Yo pienso... Ese es un detalle muy importante que, como digo, no me dieron chance de hacerlo. Dale, bueno, dale. Entonces, basta tocar ese tema así tan simple. A 28 centavos vende el kilovatio el INDE y Energuate, mejor largate, así le dicen ahora, lo vende a 2 quetzales. En cuanto a este problema que estaban enfocando, pues verdaderamente es otro hecho muy preocupante para los guatemaltecos. Pero en fin, yo solo quería cerrar, Otto, con estas críticas con ingenio de los muchachos de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala ayer en el desfile bufo que llegó a su capítulo número 116. Con todo el respeto que nos merecen todos los medios televisivos, escritos y radiales, pero la Voz Popular descubrió a un personaje que ningún otro le puso atención, un personaje que representaba a Alfonso Portillo. Lo llevaban en una cárcel, actualmente, así caminando, y fue muy interesante lo que expresó a la Voz Popular este personaje que, repito, Alfonso Portillo. Él dijo muy tajantemente que en junio estaré de regreso en Guatemala para montar un nuevo espectáculo político. Palabras textuales, nosotros entendemos de qué se trata, pero le voy a dejar el chance a Hugo Rolando porque quiere repetir parte de su actividad realizada con motivo del 67 aniversario de la fundación de la máxima entidad de prensa de Guatemala, la APG. Vamos, Hugo. Bueno, para todos nuestros televidentes que no pudieron llegar a nuestra sede, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el discurso de su servidor, que dice así: hoy la Asociación de Periodistas de Guatemala está cumpliendo 67 años de vida periodística, 67 años de estar luchando porque se respete la libre emisión del pensamiento, de estar denunciando las agresiones que sufren los periodistas y medios de comunicación social, cumpliendo con ello con los postulados de los estatutos de nuestra entidad. En el año 2014 aún permanecemos dolidos por las muertes violentas de nuestros colegas en el año 2013, Luis Alberto Lemus Ruano y Jaime Napoleón Jarquín Duarte, ambos del departamento de Jutiapa, Luis de Jesús Lima de Zacapa y Carlos Humberto Orellana de Mazatenango, porque hasta este momento no hay ningún detenido y menos alguna condena por los tribunales de justicia de sus asesinos. Tampoco existe alguna esperanza porque el Ministerio Público persiga a los responsables. Las denuncias a las agresiones a la prensa continúan en el año 2014 y no hay poder estatal que detenga con efectividad a sus agresores.
por ello, la libertad de prensa se sigue violentando en diferentes maneras. Por un lado, asfixiando económicamente a los medios de comunicación que critican al gobierno o al sector económico, o bien procesando penalmente a los reporteros sin respetar los procedimientos que establece la libre emisión del pensamiento, como son los jurados de imprenta, siendo los periodistas departamentales los más afectados. Por eso nuestra entidad los ha condenado y rechazado. Tampoco debemos olvidar las intimidaciones, amenazas, acoso y el bloqueo a la información por parte de las diversas autoridades de gobierno y las municipalidades. Creímos que después de ese lapso del enfrentamiento armado de 36 años, vendría la paz y la libertad para los periodistas, ya que en ese trágico y doloroso tiempo fueron muchos los comunicadores sociales que cayeron víctimas de las balas asesinas o tuvieron que marcharse al exilio para salvar sus vidas y la de sus familiares. La Asociación de Periodistas de Guatemala en el año 2014 ha denunciado la problemática que aqueja a nuestro país como la voz representativa del pueblo. Por eso ha alzado su protesta para que las autoridades actúen de inmediato en los diferentes problemas presentados. También atiende a numerosas organizaciones que solicitan que nuestra asociación se adhiera a su causa. Por ello, la APG se siente satisfecha por esa confianza demostrada. Por lo anterior, hoy recuerdo que antes que naciera a la vida jurídica la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de Guatemala era receptora de denuncias de los diversos problemas que padecían los guatemaltecos y guatemaltecas en esa época. Ahora nuevamente lo está haciendo con el propósito de que las autoridades en sus respectivas jurisdicciones solucionen los problemas que sufre el pueblo, o al menos que sean públicos, aunque sus autoridades no actúen o busquen alguna solución. Los fundadores de la Asociación de Periodistas de Guatemala, que el 10 de abril del año de 1947 crearon nuestra entidad, al pretenderse imponer en esa fecha una ley mordaza en contra de los periodistas, estoy casi seguro que estarán satisfechos desde el más allá, porque ya se nos adelantaron al camino sin retorno. Su obra continúa y perdura en el corazón de los chapines, especialmente de los trabajadores y trabajadoras de prensa que con su sagrada función social del derecho de informar y ser informado permanecen activos, poniendo su grano de arena para el desarrollo del país. Finalmente, afirmo que mientras exista la APG, integrada por periodistas dignos e íntegros, siempre luchará por la libre emisión del pensamiento en nuestro país para que la libertad de prensa se manifieste y se mantenga. Muchas gracias, Vea Canal, por ese espacio. Gracias, Hugo, gracias, Maco, y nos despedimos solamente con esta notita. ¿Cómo es que dice la nota, Maco? Vamos a ver. Quitemos el logo de Vea. En el Guate mejor largate. Ese es el criterio de los guatemaltecos. En el Guate mejor largate. Gracias, Maco, gracias, Hugo. Amigos, feliz fin de semana. Hasta lunes. Nos vemos.